El día de hoy vamos a reflexionar sobre una historia que está en Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 44. Y el título de la historia es Jesús da de comer a una multitud. Y esto es un milagro, y es el milagro. Vamos a leer la historia. Jesús da de comer a una multitud. Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: «Vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo», porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado. Pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Entonces de todos los pueblos corrieron allá y llegaron antes que ellos. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Por la tarde, sus discípulos se le acercaron y le dijeron: «Ya es tarde y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan por los campos y las aldeas de alrededor y se compren algo de comer». Pero Jesús les contestó: «Denles ustedes de comer». Y ellos respondieron: «¿Quieres que vayamos a comprar pan por el equivalente al salario de 200 días para darles de comer?» Y Jesús les dijo: «¿Cuántos panes tienen ustedes? Vayan a verlo». Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran sentar a la gente en grupos sobre la hierba verde, y se sentaron en grupos de 100 y de 50. Y luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció la bendición. Partió los panes y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. Repartió también los 2 pescados entre todos. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes de pan y de pescado, y con ellos llenaron 12 canastas. Los que comieron de aquellos panes fueron 5,000 hombres. Y terminando esta lectura, vemos que habían 5,000 hombres, pero también en la cultura, lamentablemente, no registraban a los niños y las mujeres. Así que podemos imaginar y pensar que habían más de 5,000 personas. Así que el milagro fue para más de 5,000 personas la provisión del pan. Vemos entonces que después de mucho trabajo de los apóstoles, pues Jesús los invita a descansar y a recobrar fuerzas. Jesús da mucha importancia al descanso, ¿sí sabes? Aquí Jesús reconoce que el descanso ayuda a que nuestro cuerpo se recupere. El descanso ayuda a que nuestra mente tenga claridad para continuar con la vida sabiamente. Y el descanso ayuda a recuperar también el apetito, porque así podemos comer mejor. Entonces Jesús nos ve como seres integrales siempre y nos atiende de manera integral y busca siempre espacios para recordarnos que Él puede darnos ese bienestar. Jesús les dijo: «Vengan, vamos a descansar», y la barca entonces los estaba conduciendo a un lugar solitario. ¿Pero qué creen? Que ellos estaban dejando huella en muchas personas, que ellos estaban cambiando vidas de manera radical. Así que ellos están a punto de estar tranquilos, de descansar, pero va llegando por tierra gente de pueblos distintos. Y llegan antes de que los discípulos y Jesús llegaran. Y estas personas ya estaban listas para recibirlos. Y Jesús, al desembarcar, dice la palabra de Dios que Él los ve y los ve desorientados, buscando respuestas, buscando ayuda. Jesús los ve como ovejas que no tienen pastor, que se encuentran buscando de un lado y de otro respuestas, pero también buscando a alguien que les brinde dirección, buscando a alguien que les dé seguridad, que les brinde esperanza, alguien que les brinde sentido de valía, que les haga sentir que son escuchados y que son importantes.
Entonces yo imagino que estas personas de otros pueblos que estaban llegando esperando a Jesús y sus discípulos eran personas que quizás estaban ya cansados de estar cumpliendo rituales a dioses falsos y que en lugar de liberarlos los hacían más esclavos para cumplir con más rituales, pero al final ellos no estaban experimentando ni libertad, ni paz, ni plenitud. Imagino también a estas personas cansados de estar bajo las injusticias de un gobierno injusto que se les iba todo su trabajo en pagar impuestos. Quizás personas cansadas de estar sufriendo discriminación. Estaban buscando otro camino. Ellos estaban buscando otras respuestas, otra manera de vivir, saliendo de sus pueblos porque ya habían escuchado de Jesús. Ellos y ellas estaban en esa búsqueda. Y lo encontraron. Y no lo encontraron solo, lo encontraron con sus discípulos. Lo encontraron haciendo comunidad. Así que en ese encuentro, Jesús vio a aquella multitud y sintió compasión. Y vio su necesidad. Y era una necesidad física, porque había cansancio, había hambre, pero también su necesidad era afectiva y también espiritual. Nos damos cuenta que Jesús los ve y que es un Dios cercano, que Jesús actúa y que Jesús escucha también. Y cuando estamos nosotros en necesidades, a veces las necesidades nos pueden llevar a la falta de fe y nos pueden llevar a sentirnos solos y solas. Y Jesús vio eso. Ellos necesitaban que su fe fuera recobrada. Así que Jesús vio la necesidad de recobrarles la fe, pero también de conectarlos con personas, porque emocionalmente y afectivamente se encontraban y socialmente se podían estar encontrando solos. Así que Jesús los acerca a una comunidad de fe y también de bendecirlos física y materialmente con el alimento. Pero esta provisión física del alimento fue porque Jesús invitó a sus discípulos a la solidaridad y a la generosidad. A los discípulos ni se les pasaba por la mente ayudar a todas esas personas. Ellos estaban viendo que ya estaba tarde, que ya era hora de despedirlos, que encontraran comida en otro lado. Y pues ellos pensaban que cada quien por su cuenta en sus aldeas busquen, cada quien como pueda, la comida. Pero justamente es cuando Jesús los ubica y les recuerda primero quién es el maestro. Y otra enseñanza para los discípulos y recordarles que era Jesús el maestro y era Jesús quien iba a decir lo que había que hacer. No los discípulos diciéndole a Jesús lo que Jesús tenía que hacer, sino que los discípulos escuchando las instrucciones de Jesús. Y Jesús les dice claramente lo siguiente. El primer momento es cuando Jesús les dice, ustedes denles de comer. El Maestro Jesús los desafía y les dice, traigan de su comida. ¡Wow! Aquí yo creo que los discípulos quedaron en shock y con muchas preguntas y con la mente totalmente incierta. ¿Qué quiere Jesús? ¿Será que quiere que trabajemos casi un año o el doble o que nos endeudemos por un año para dar de comer a más de 5,000 personas? Y mientras ellos siguen con esos pensamientos, hay un segundo acto de Jesús. Y el segundo acto es que les instruye a que se organicen en grupos. Y puedo imaginar que en cada grupo empezaron a verse a los ojos y hacerse preguntas, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Y yo estoy aquí por esto, y yo estoy aquí por lo otro, a conocerse mejor. Imagino el gentío, pero también la paciencia para organizarse. A lo mejor ya estaban algunos muy cansados y los discípulos tuvieron que aprender y crecer en paciencia. Y los discípulos tuvieron que aprender a amar para no desesperarse o pelearse con alguno o varios que no quisieran cooperar. Imagino a los discípulos hablando con las personas, organizándoles, explicándoles, calmándolos,
Quizás a lo mejor algunos discípulos no sabían qué iba a suceder, pero ellos estaban siguiendo las instrucciones de su maestro, de Jesús. Imagino que estaban ellos aprendiendo y creciendo en paciencia, en el amor y en el respeto. Ahí estaba Jesús viendo a sus discípulos. Y hay un tercer acto. Jesús manda a los discípulos a que lleven sus recursos a Jesús. Y es aquí cuando los discípulos dicen, pues sacamos nuestra poquita comida que nos queda, que son 5 panes y 2 peces, y se lo dan a Jesús, se lo presentan. Y mientras ellos siguen reflexionando, en ese espacio es cuando Jesús, sabemos que más adelante va a haber ese milagro, ¿verdad? Pero recordemos que ya hay un ambiente de unidad, de orden, de diversidad. Hay muchas diferencias, gente muy distinta, pero están unidos. Imagino a la gente viendo esa poquita comida y haciéndose preguntas, ¿no? ¿A poco ese poquito nos va a alcanzar para todos? Quizás uno dirá, no, mejor me voy, que esto aquí no nos van a dejar de morir de hambre. Quizás otros esperando y estando a la expectativa de lo que Jesús iba a realizar. Habían muchos ojos y muchos corazones esperando. ¿Qué va a pasar? Y cuarto momento es cuando Jesús ora, bendice y ocurre el milagro, multiplica. El fruto de la solidaridad, Dios lo bendice y lo multiplica. Y es en este contexto y en esa historia, como vemos, en que Jesús acude a suplir. Esto es a través de una comunidad de fe, en donde Jesús habita, en donde Jesús guía, en donde Jesús dirige, y Jesús es quien multiplica la provisión, en un ambiente de solidaridad y de generosidad, y de obediencia, también diría, porque los discípulos, aunque no tenían claridad de lo que iba a pasar, obedecieron. Y el quinto momento es cuando Jesús les pide a sus discípulos que repartan. Me los imagino por un lado preocupados y por otro dando de tal manera que alcance. ¿Qué responsabilidad tan grande les dio Jesús en ese entonces a sus discípulos? El sentido de justicia tenían que aprender, el sentido de honestidad, porque ningún discípulo se quedó con más que otros y porque no hubo favoritismos. Eso también fue un milagro. ¿Qué podemos aprender de esta historia tan maravillosa y tan real? Son muchas cosas, pero quisiera, darte 2 enseñanzas muy sencillas. La primera es que Jesús nos enseña un modelo de ser comunidad y también nos enseña un modelo de liderazgo. Ser una comunidad que desea caminar con Jesús, practicando la solidaridad y la generosidad de unos por los otros. No es Jesús dando el pan y sanando sin invitar a las personas a que hagan comunidad con Él y con otros. Es relación con Jesús y relación con los demás. No se trata de una fe simplista o de una fe barata. Se trata de ser comunidad y se trata de hacer comunidad con Jesús, donde Jesús nos enseña cómo vivir y cómo relacionarnos. Nos invita a cómo compartir de nuestros recursos con otras personas. Nos enseña que somos instrumento de Jesús para que veamos los milagros, es decir, que Él nos hace partícipes de sus obras, pero también nos hace responsables y somos corresponsables. Compartimos la responsabilidad con Jesús también. ¿Tú quieres ver obras maravillosas en tu comunidad de fe? La pregunta entonces también sería, ¿cómo puedes ser parte de esas obras? La obra de Jesús es una obra de liberación en todas las áreas. Jesús no puede liberarte físicamente si tu interior sigue esclavo. No puedes quedar satisfecho con un plato de comida si emocionalmente te encuentras con sentimientos de soledad o de resentimiento o de vacío. Aprendamos a ver a Jesús como lo vieron esta multitud de personas.
Esta multitud veía a Jesús como en alguien que podían encontrar liberación completa. Y estuvieron dispuestos a hacer comunidad con Jesús y con otros, que eran distintos a su cultura y socialmente eran personas distintas, pero estaban ya cansados de vagar y decidieron unirse y ayudarse. Y fue así como Dios bendijo y multiplicó. Y también aprendemos un modelo de liderazgo. Es un liderazgo en donde Jesús nos enseña que el liderazgo es servir a otros. No es que a ti te sirvan, sino de servicio. Es un liderazgo de justicia, que no estás buscando tu propio bienestar, sino también el bienestar de todos y de todos por igual. Es un liderazgo de honestidad, donde tenemos que rendir cuentas y aprender a hablar con la verdad, sin ocultar. Y es un liderazgo sencillo, como la canción que estuvimos entonando hace un momento. Así que esta historia, Jesús nos está invitando y les invito a que busquemos a Jesús, a que también nos busquemos y nos procuremos unos a otros. Que podamos ser una comunidad de fe y servicio en donde Dios obra, Dios libera, en donde Dios bendice, restaura y provee de todo lo que necesitamos. Deseo que la paz de Dios abrace tu mente y corazón, tu espíritu y tu cuerpo. Amén. Te recuerdo que el domingo 8 de noviembre reiniciamos nuestros encuentros de comunidad a las 12 del día, por favor puntuales, en la Quinta Guzmán y por favor llevar cubrebocas. Nos vemos con la ayuda de Dios. Hasta pronto.